Muy bien, como les dije, voy a intentar ser breve para que todos puedan ir a hacer sus cosas. Estamos cerca de las fiestas. Isaías capítulo 9, desde el versículo 2, un texto muy conocido, ha sido texto de cabecera en los comienzos de mi vida cristiana. Es más, algunos conocen, creo que ya he cantado aquí una canción que compuse con este texto. Es uno de los textos más preciosos de la palabra de Dios. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjese bien, todo con mayúscula, son títulos de nuestro Señor. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y decimos amén. Amén. Esta preciosa palabra de Dios. Con estos títulos, ¿quién hubiera pensado que el Hijo de Dios no tenía lugar para nacer? Con estos títulos hubiéramos pensado, el Palacio de Buckingham, la Casa Blanca, la Casa Rosada, el Palacio de Versalles, el Taj Mahal, tantos lugares, palacios. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, el otro día estaba viendo un programa acerca de los palacios, más de 10 palacios impresionantes que todavía existen en la ciudad de Buenos Aires, que han sido reformados y están allí. Pero Jesús no iba a nacer en un palacio. Jesús iba a nacer en un lugar donde los animales descansan, donde se cubren y se guarecen de la lluvia, donde tienen sus crías, donde las amamantan, donde comen. Allí en ese lugar nació Jesús. Y también este bebé, cuando ya lo miramos que nació, yo no puedo dejar de ver al Jesús que 33 o 30 y pico de años después está colgado allí en la cruz, en el Gólgota, dando su vida por nosotros. Cada vez que miramos el pesebre, no podemos dejar de ver la cruz. No podemos dejar de ver la tumba vacía en la resurrección. No podemos dejar de ver a ese bebé que creció y ya resucitado ascendió al cielo. Ver al niño de Belén, como decimos, no sé por qué le dicen niño, porque es un bebé. Y el niño yo creo que es un poquito más grande, ¿no? El bebé, recién nacido, ¿no? El bebé de Belén, que nació. Ese bebé, ese niño, nos muestra allí en el pesebre que un día, como decimos y yo digo seguido, partir la historia en dos.
después de muchos años, la gente decir después de Cristo y antes de Cristo. Porque bien podríamos contar los años desde la creación, ¿sí? Está bueno que Dios no nos haya indicado exactamente los años de la creación, para que no podamos contarlos, tengamos que contar de Jesús para atrás, desde un punto cierto, que es la vida de Jesús aquí en la tierra, su entrega. Y contamos un año antes de Cristo, 2, 3, 100 antes de Cristo, 200, 300, y vamos para atrás. Pero el centro de la historia, el centro, antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, pero tampoco podemos dejar de ver, al mirar a Jesús como bebé en el pesebre, allí en sus primeros instantes de vida, al que 30 años después se pararía en un monte y daría, según mi entender, el sermón que parte la historia en dos, pero que parte la historia de los hombres y las mujeres que aceptamos el conocido sermón del monte o de la montaña. Y yo en estos días, pensando y mirando a Jesús, imaginándomelo en el pesebre, Dios me llevaba seguidas veces a Jesús dando su primer sermón, a Jesús dando su primera enseñanza, que la tenemos allí en el capítulo 5 de Mateo, lo cual le voy a pedir que vayan hasta el capítulo 5, porque vamos hoy a ver algunas de las cosas que este niño, después de 30 años de estar allí en la carpintería con sus padres, seguramente, de estar en las sinagogas aprendiendo entre los maestros de la ley, un día se paró allí en el monte, cerca de su territorio, allí donde estaba él, en Galilea, y dio su primer mensaje. Y como digo, así como la cruz partió la historia de la humanidad en dos, este mensaje ha partido la vida en dos de aquellos que lo hemos recibido, aquellos que lo hemos entendido. Y usted dirá, pastor, bueno, esto es algo que conocemos, pero yo lo quiero llevar a la profundidad de este mensaje y a entender que ese niño, ese bebé que estaba allí en el pesebre, iba a revolucionar la mirada, el actuar, la manera de vivir de los seres humanos. Y a decir cosas que aún el mismo pueblo de Dios le parecían totalmente extrañas y difíciles de entender. Yo quisiera que vayamos a leer desde el versículo 38 del capítulo 5 hasta el final de este capítulo. Dice Jesús en su primer mensaje, su primera predicación, allí por el medio del mensaje, dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Le voy a pedir que marquen y se queden con este texto. Versículo 42. Al que te pida, te dice, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. ¿Y qué más se había dicho antes? Aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué es todo esto? Si no lo entendimos todavía, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué si amáis a los que os aman, qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Yo creo que si solamente este hubiera sido el sermón del monte, como decimos vulgarmente, ya hubiéramos tenido bastante, ¿no? Para que tengamos y guardemos. Porque al recordar, y yo esto quiero llevarlo, porque mi intención es que el día 24 a la noche, cuando usted esté tomando, ¿sí?, su vasito de jugo, de sidra también, un vasito puede tomar, ¿sí?, un vasito de ananá-fizz, no más, 1 o 1,5, y no mezcle. Cuando usted esté tomando y esté brindando, ¿sí?, se acuerde de que ese bebé que nació este día que recordamos, aunque algunos dicen que no fue ese día, pero nosotros utilizamos como excusa para recordarlo especialmente. Recuerde estas palabras que yo le he leído hoy. Cada Navidad próxima que usted se le acerque, usted se va a acordar de este mensaje, porque usted va a entender que ese niño que nació, ese bebé que nació ese día, vino no solo a partir de la historia de la humanidad, sino a partir de la historia de su vida en Dios. Nosotros tenemos, como el calendario, como la historia cronológica, tenemos el antes de Cristo y el después de Cristo. Yo creo que todos los que estamos aquí somos después de Cristo, ¿no? ¿Amén? ¿O alguien está antes de Cristo hoy? Entiendo que todos estamos después de Cristo. Ahora, si probablemente muchos hubieran sabido que sus enseñanzas iban a ser estas y que iban a pasar por arriba, discúlpeme la expresión, pero es la única expresión que yo entiendo, pasar por arriba el mensaje de la ley, no porque la haya anulado o porque la haya cancelado, sino porque se cumple y con amplitud en cada mensaje de Jesús. La ley que fue dada a Moisés en el desierto es lo que muchos hubieran pensado. Wow, ¿qué pasará con este bebé? ¿Qué será
trae, lo que nos va a hablar. Toda su obra, y especialmente la cruz y la resurrección, son obras que han transformado a la humanidad, que han cambiado el rumbo de nuestra vida, como dije, antes de Cristo, cuando estábamos sin Dios, y ahora, después de Cristo, o con Cristo, con Dios, en Dios. De todo este pasaje, yo veo el corazón de Jesús en un texto, y este es el texto que quiero hablar, que es el versículo 41, que dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ven con él 2. Por eso el mensaje de hoy se llama la milla extra. La milla extra. Este versículo yo estuve investigando, y este versículo tiene una palabra clave, que es la palabra obligue, el verbo obligar. Ese verbo yo lo busqué en el antiguo, en los antiguos manuscritos que están escritos, algunos en arameo y otros en griego, pero los dos concuerdan, porque es una palabra que está relacionada con los ejércitos, con los oficiales, con los capitanes, con los soldados. Esta palabra obligar era una palabra que solamente podían utilizar los que tenían autoridad en ese entonces. Como si hoy fuera un policía, ¿no? Que hoy algo existe de eso, pero es mucho más light. Hoy algo existe. Hay leyes en distintos países que hablan de... Creo que en nuestro país también hay algo que habla de esto, pero no quiero irme por las ramas. En ese entonces, los soldados romanos que dominaban prácticamente todo el mundo conocido, frente a una necesidad, estando ellos en la ciudad, en la calle o en el campo, podían obligar a una persona a ayudarles y a realizar una tarea. Generalmente, como los soldados recorrían muchas distancias entre batalla y batalla, entre ciudad y ciudad, obviamente los soldados, como sabemos y lo hemos estudiado en Efesios, llevaban muchas cosas: casco, espada, coraza, calzado, llevaban sus vestimentas, sus ropas pesadas, su atuendo pesado, muchos con acero, con metales para protegerse. Y caminar con esas cosas durante largos trayectos los obligaba a descansar. Pero evidentemente en algún momento algún César dio la orden o dio un decreto y dijo a los soldados: si están cansados de llevar su carga, busquen a cualquier súbdito que esté por allí y oblíguenlos. Esa es la palabra, oblíguenlos a cargar por una milla. Ese era el decreto, por una milla. Una milla, si yo mal no recuerdo, por el cálculo, es poco más de 1 kilómetro, ¿no? 1,5 kilómetros, casi 1,5 kilómetros. 12, 13, 14 cuadras. Ese decreto, los judíos lo tenían, estaban obligados a cumplir. Si algún soldado romano le pedía que lleve sus cosas, su cargamento, sus armas, su ropa, tenían que hacerlo por una milla. De ahí esta enseñanza de Jesús. Es lo que está queriendo decir. Mirá, si algún soldado romano está pidiendo que le ayudes a llevar la carga a una milla,
no resuelves, no protestes. Llevar una milla más. Caminar con Él una milla más. Este texto, que yo digo que es el corazón de todo este párrafo, da vueltas en mi cabeza desde que conozco al Señor y desde que conozco este pasaje. Y yo creo que ha sido o ha influenciado mi vida muchas cosas. Yo soy de las personas que a veces soy bastante cargoso porque me gusta por ahí ayudar. ¿Sí? A veces hablamos con mi señora de estos temas y a veces nos pasamos de la raya, decimos, ¿será que está bien que uno ayude o que sobrepase la ayuda que uno tiene que dar? Yo pienso en esto y pienso en qué nos ha pasado a la raza humana. ¿Qué nos ha pasado al ser humano? Porque si tenemos que obligadamente hacer una tarea, la hacemos enojados, con un corazón duro, nos cuesta. Vamos ahora al terreno, a la cancha. Si el pastor pide algo, ¿no? Ya el pastor está pidiendo algo. ¿Qué va? Si se pide una colaboración, una ayuda, un trabajo. El espíritu de ese bebé que nació en Belén, que estuvo en el pesebre en ese día, era este que Él habló en el Sermón del Monte. Eso era lo que Él traía en su corazón. Poder enseñarle al ser humano que ayudar a otros, bendecir a otros, es algo que tiene que ser parte de lo cotidiano. Pero ¿saben qué? No solo fue su espíritu para hablar, fue su espíritu para actuar. Porque como dice la palabra de Dios, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Jesús podía haber venido desde el cielo, dar estas enseñanzas, enseñarnos la palabra hasta los 70, 80 años, pongámosle. Dice, bueno, acepto esta vida, me moriré de viejito, pero enseñaré y les voy a dejar toda la enseñanza. No, como dice Filipenses 2, Él vino a humillarse. Y esa es la palabra clave de la milla extra, de la segunda milla. Porque si te duele caminar la primer milla que te obligan a llevar la carga, ¿cuánto más te humillará poder caminar la segunda milla? Cuando yo dije que este sermón parte la vida en dos, no estaba hablando de la salvación, que la salvación la obtuvimos en la cruz. Pero este sermón tiene que cambiar nuestro estilo de vida. Este mensaje que hoy estamos escuchando de la mismísima boca del Señor, porque esto lo dijo Él, no lo dijo Pablo, no lo dijo Juan, no lo dijo Pedro, aunque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Lo dijo el mismísimo Señor. Si estas palabras no parten nuestro estilo de vida en dos,
antes de esta enseñanza y después de esta enseñanza, creo que no hemos entendido bien el propósito para el cual Jesús vino, nació y se hizo hombre. Hemos escuchado la frase, una frase famosa, ¿no? Te están usando. Esa es una frase del mundo, ¿sabías? Bien, Satán. Porque Dios no nos está usando, Dios nos está pidiendo que aprendamos humildad, que aprendamos a humillarnos. Que seamos capaces de hacer lo que los hombres de este mundo que no conocen a Cristo, lo que ellos no son capaces de hacer. ¿Cómo yo puedo reconocer a un hijo o a una hija de Dios? Pues este pasaje de Mateo 5, especialmente el versículo 41, a mí me habla de un hombre y una mujer que son transformados, que han sido transformados por el poder del Evangelio. Hay un libro que tiene muchos años que se llama La Contracultura Cristiana. Hemos leído hace muchos años y que habla precisamente del Sermón del Monte. Es que Jesús vino en contra de la corriente. Vino en contra de la cultura que se había establecido en el ser humano. ¿La cultura cuál era? Sálvese quien pueda. No me toquen mi quitita. Cuidado con mi huerta. ¿Sí? Vos con lo tuyo, yo con lo mío. Tus problemas son tuyos, yo tengo los míos. Esa es la cultura del hombre y de la mujer caídos en pecado. Pero el hombre y la mujer que han sido rescatados y han sido salvados por la sangre de Jesús son los hombres y las mujeres de la milla extra. Por más que estas palabras salgan de mi boca, yo quiero decirte que primero salieron de la boca del Señor. Y que si hay alguien que está mirando nuestra vida para saber si realmente hemos entendido y somos hombres y mujeres de la segunda milla, es Él, no yo. Yo les podré hablar y les podré dar un consejo, podré decirles algo, pero el que está mirando y el que está hablando estas palabras es el mismo Señor. Yo creo que muchas veces no tenemos los triunfos en la vida cotidiana, los cuales anhelamos, porque nos cuesta caminar la segunda milla. Te están usando, te están manipulando, pues el Señor nos dice: si alguien te obliga a hacer algo, anda un poco más, avanza un poco más, hacelo, porque este es el mensaje que estamos dando. Hoy en día, y es algo que notamos, muchos pastores, ahora que estamos reuniéndonos mucho los pastores, muchas de las cosas que coincidimos los pastores en este tiempo, es que la gente no quiere acercarse a la iglesia por el testimonio
que tenemos los cristianos. Discúlpenme que sea duro, pero los testimonios, no solo los mediáticos, no solo los pastores de las mega iglesias que aparecen en la televisión, todos, y me incluyo como pastor, muchas veces no damos el testimonio que deberíamos dar. Por eso la gente no quiere acercarse a las iglesias. Si volviéramos al Sermón del Monte y procuraríamos poner en práctica las enseñanzas de Jesús, veríamos la gente acercarse mucho más. Porque dirían, estos son diferentes. ¿Saben lo que dicen hoy? Son iguales que nosotros. Y encima sufren. Tenemos que comenzar a poner en práctica las enseñanzas del Señor. Por eso yo les digo, cuando, yo no sé si alguno de ustedes arma el pesebre o no, algunos lo arman, otros no, yo no les digo nada. Ya he hablado tanto del arbolito, de la estrella, del pesebre, todo, que ya no quiero hablar más de ese tema. Si quiere armarlo, ármelo, haga lo que usted quiera. Pero mire, hoy me sirve, si usted tiene un pesebre en su casa, cuando mire el Señor ahí, el bebé, el muñequito allí acostado, piense que 30 años después Él dio este mensaje para que usted y yo cambiemos en nuestra manera de ser. Algunos se preguntan, pastor, pero yo tengo el Espíritu Santo. Sí, yo también tengo el Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios dice, no contristéis al Espíritu Santo. Catherine Kuhlman decía, no entristezcan al Espíritu Santo, es lo único que tengo. Es lo único que tengo. Y nosotros también. Es lo único que tenemos. El Espíritu Santo. No tenemos más. Él es la garantía de nuestra salvación. Es la garantía, la seguridad que nos da esperanza en el porvenir, en la eternidad. Este desafío, que probablemente como ya estamos llegando a fin de año, sea un desafío que nos renueve en este 2016 y nos haga hombres y mujeres capaces de obligarnos cuando las circunstancias nos indican humillarnos. Yo he tenido problemas aún por ayudar a personas. Probablemente más de uno tenga testimonio aquí de lo mismo. Pero Jesús no habló de la consecuencia. No dijo, mirá, si haces esto vas a tener una vida grata, feliz, vas a ver, vas a andar por las nubes. No. Esto es lo que hay que hacer. Porque si haces esto, eres un verdadero hijo del Padre Celestial. Si haces estas cosas, muestras de quién eres hijo. Tu vida es una vida que va camino a la perfección, como tu Padre que está en el cielo es perfecto.
que este día de celebración, este día de festejo de Navidad, Navidad significa natividad, nacimiento, este nacimiento. Tal vez para aquellos que todavía no lo han entendido, sea un día para nacer en la obediencia a las enseñanzas de Jesús. Es lindo, nos gusta, nos acordamos los ángeles que vienen, los pastores adorando, los reyes de Oriente, los hombres de tierra lejana, todos vienen a adorar, nos encanta, adoramos. Pero yo quiero llevarlos en este año, en este 2015, en esta Navidad, que piensen que ese bebé que estamos todos celebrando 30 años después dio la predicación, yo diría, más extraordinaria de todos los tiempos.